Uno de los mayores temores del ser humano es sin lugar a dudas el ser ignorado, es decir, que nadie nos preste atención, ser dejado a un lado porque pasamos desapercibidos, sentir que nuestra vida no tiene valor para nadie. Espiritualmente y emocionalmente, ese temor se intensifica cuando atravesamos tiempos de sequía, cansancio o disciplina. El pueblo de Dios a veces piensa, y sobre todo cuando está en momentos de aflicción, ¿será que Dios ya no me escucha? ¿Será que me abandonó porque he fallado demasiadas veces? ¿Dónde está Dios? ¿Por qué se oculta cuando más lo necesito? Y las preguntas siguen sin respuesta. Isaías 44 del 1 al 5 responde directamente a esas preguntas. Este pasaje no nace en un momento de victoria visible, sino en medio del fracaso, en medio del juicio y en medio del exilio. Y aún así, Dios levanta su voz para decir, aún eres mío, aún no he terminado contigo. Este texto es una palabra de gracia soberana, restauración espiritual y esperanza generacional. Analicemos por un momento el contexto de Isaías 44 del 1 al 5. El libro de Isaías se mueve entre juicio y esperanza. En los capítulos anteriores, Isaías 40 al 43, Dios ha confrontado la idolatría de Israel y ha anunciado su juicio. El pueblo está rumbo al exilio babilónico o ya experimentando su peso. Israel no está espiritualmente fuerte, todo lo contrario, Israel está completamente derrotado, vacío, culpable, seco, sin gloria visible. Humanamente hablando, no merece las promesas de Dios, todo lo contrario, merece el juicio de Dios. Pero en Isaías 44 marca un giro sorprendente. Dios no habla como juez distante, sino como Padre fiel y Redentor comprometido. Este texto no se basa en la fidelidad del pueblo, sino en la fidelidad del Dios del pacto. En primer lugar, aquí vemos un llamado que nos recuerda nuestra identidad. Dice en los versículos 1 y 2 de Isaías 44. Ahora escucha, Jacob, siervo mío, y tú, Israel, a quien yo escogí. Es interesante notar que Dios comienza recordando quiénes son, antes de decir lo que Él hará. Observe los nombres que se mencionan ahí. En primer lugar tenemos a Jacob. ¿Quién era Jacob? El engañador, el usurpador, el débil. Este nombre refleja su historia real, marcada por pecado, debilidad y engaño. Dios reconoce plenamente quién fue Jacob. No minimiza su pecado, no reescribe la historia, no finge que Jacob siempre fue fiel. Desde una perspectiva bíblica, la gracia no consiste en negar la culpa, sino en tratarla conforme a la justicia y misericordia de Dios. Jacob sigue siendo Jacob, un hombre redimido, pero con cicatrices reales. El siguiente nombre es Israel, el que lucha con Dios y vence. Señala la nueva identidad que Dios le concede por la pura gracia. Dios no niega su pasado, pero tampoco lo define por él. Es decir, Dios no permite que el pasado tenga la última palabra sobre la identidad de Jacob. Jacob no queda atrapado eternamente en su pecado. Su identidad ahora está determinada por la elección y el propósito de Dios, no por su historial. Y esto nos enseña que la identidad del creyente no se funda en lo que fue, sino en lo que Dios declara, que es su pacto de gracia. Dios no te salva fingiendo que tu pasado no existe, pero tampoco te deja prisionero en él. En Cristo, el pasado es recordado, pero para ser perdonado. El pasado es reconocido, pero para ser redimido. La identidad es redefinida por gracia soberana. El Evangelio no dice, nunca fuiste Jacob. Dice, ya no eres solo Jacob, ahora eres Israel por la gracia de Dios. Después, el profeta Isaías sigue diciendo en el versículo 2, así dice Jehová, el que te formó desde el vientre, el cual te ayudará, y tú Jesurún, a quien yo escogí. Aquí hay tres verdades importantes. En primer lugar, Dios es el autor de nuestra existencia, el que te formó desde el vientre.
No somos un accidente espiritual ni un proyecto abandonado. No, somos creación de Dios. En segundo lugar, Dios es fiel aun cuando nosotros fallamos. Israel rompió el pacto, pero Dios no rompió su promesa. En tercer lugar, Dios habla con cercanía. Jesurún significa recto, y esto es irónico porque Israel no fue recto, todo lo contrario, falló, fracasó. Pero Dios le habla no según lo que son, sino según lo que Él hará con ellos. Esto nos enseña, mis amados hermanos, que antes de restaurar nuestras circunstancias, Dios restaura primero nuestra identidad, quiénes somos nosotros en Cristo. En segundo lugar, aquí vemos una promesa de vida en medio de la sequedad. Versículo 3, porque yo derramaré aguas sobre el sequedal y ríos sobre la tierra árida. Este versículo reconoce una realidad, la sequedad. Dios no la niega, todo lo contrario, Dios la nombra. Sequedad espiritual significa, entre otras cosas, altar y oración sin lágrimas, palabras sin hambre, servicio sin gozo y religión sin vida y ritualista. Pero Dios en su infinita gracia y misericordia dice, mi espíritu derramaré sobre tu generación. El agua es símbolo del Espíritu Santo. Donde cae hay vida, donde fluye hay transformación, donde permanece hay fruto. Aquí nosotros encontramos algo crucial. El Espíritu Santo no es premio por nuestra buena conducta, sino regalo de la gracia soberana de Dios al corazón que se arrepiente. En tercer lugar, ¿cuáles son los resultados del derramamiento del Espíritu? Versículo 4, y brotarán entre hierba como sauces junto a las riberas de las aguas. Aquí vemos fruto visible, no un crecimiento falsificado, no religiosidad artificial, sino vida que brota naturalmente. Los sauces crecen donde hay agua constante, no sobreviven por disciplina, sino por provisión. Esto nos enseña que el verdadero fruto es producido por nuestra unión con Cristo, quien es la vid verdadera. En cuarto lugar, podemos ver una identidad renovada y confesada. Versículo 15, este dirá, yo soy de Jehová. El derramamiento del Espíritu produce identidad clara y confesión pública. 3 expresiones aparecen en este versículo, yo soy de Jehová. Invocará el nombre de Jehová, escribirá con su mano a Jehová. Esto muestra pertenencia y restauración. Antes Israel coqueteaba con ídolos, ahora se identifica abiertamente con Dios. La gracia no solo restaura por dentro, sino que se manifiesta por fuera. En conclusión, Isaías 44 del 1 al 5 nos muestra el corazón de Dios para su pueblo. Cuando estamos secos, Él promete agua. Cuando estamos olvidados, Él nos llama por nombre. Cuando no vemos fruto, Él habla de generaciones. Cuando fallamos, Él permanece fiel. ¿Para quién es este texto? Este texto no es para los fuertes, sino para los cansados y sedientos. No es para los perfectos, sino para los que reconocen su necesidad. Dios sigue diciendo hoy, no temas, yo derramaré mi espíritu. La pregunta final no es si Dios es fiel, esto ya está respondido. La pregunta es, ¿reconoces tu sequedad? ¿Reconoces tu esterilidad y esperas en su gracia? Porque donde Dios derrama su espíritu, lo seco vuelve a vivir, lo estéril florece, y lo olvidado es reclamado como suyo. Isaías 44:3 también nos recuerda una verdad que se menciona en toda la Escritura. El mayor desierto no es geográfico, es espiritual. Podemos tener una linda familia, podemos tener un gran trabajo, tener salud, tener religión y aún así estar totalmente secos por dentro.
La Biblia dice que el problema del ser humano no es solo que está cansado, sino su pecado, y eso ha ocasionado estar separado de Dios, porque Dios es santo. Isaías 59:2 dice: vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. El desierto del corazón no se sana con buenas intenciones, no se restaura con buenas obras, ni mucho menos con esfuerzos morales. Por eso Dios no promete entretenimiento ni alivios temporales, sino algo mayor. Yo derramaré mi espíritu, y solo lo hará con aquel que viene a Él en arrepentimiento y fe. Dios mismo tuvo que venir a nosotros, pues la Biblia dice en Lucas 19:10, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. La promesa de Isaías 44:3 encuentra su cumplimiento en Jesucristo. Cristo vino a este mundo caído por causa del pecado, vivió una vida perfecta que nosotros no podíamos vivir y después murió en una cruz llevando nuestro pecado. Y por la sola gracia su justicia nos ha sido imputado por la sola fe. En la cruz Jesús experimentó el abandono del Padre para que nosotros nunca fuéramos abandonados. Es por ello que Jesús mismo dice: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Juan capítulo 7 versículo 37. Quizás en este preciso momento tú te identificas con ese desierto que menciona Isaías 44:3. Tu vida está siendo atormentada por la culpa del pasado. Tienes un vacío que no puedes llenar con nada. Tienes religión, pero no tienes vida. Tu corazón está seco y marchito, pero la buena noticia es esta, es el llamado del Evangelio. Arrepiéntete, reconoce tu sequedad y tu pecado, cree en Cristo como el único que da vida verdadera. Ven a Él con fe, Dios cumple su promesa. Al que viene a mí no le echo fuera, dice Juan 6:37. Si hoy escuchas su voz, no endurezcas tu corazón. Aquel que se arrepiente de su pecado, Cristo sigue trayendo ríos al desierto, ríos de agua viva, vida al corazón seco y marchito, y esperanza al pecador cansado y arrepentido. Porque donde Cristo es recibido por la fe, Dios derrama de su espíritu y el desierto vuelve a florecer. Que Dios bendiga tu vida con esta palabra, trayendo fortaleza y salvación. Si este mensaje te fue de aliento y de esperanza, te pido que me regales un like y que te suscribas y que lo compartas con aquellos que lo necesitan. Saludos y bendiciones, mi amado hermano.